Kylian Mbappé to Real Madrid. Here we go. 2, 3, ¡a la Madrid! Cuando Kylian Mbappé llegó al Real Madrid, todos decíamos solo una cosa: el fútbol está acabado. El mejor jugador del fútbol en ese momento llegaba al club merengue para volverlo el club más poderoso de la historia. El gran Florentino, con sus grandes jugadas, había logrado crear un equipo que simplemente era galáctico. Pero con el paso del tiempo, este mismo le puso un nombre: dictador. Pasó en Mónaco, pasó en PSG, pasó en Francia y ahora pasa en Madrid. Entonces la pregunta es durísima: ¿realmente Mbappé los mejora o simplemente es un rompeequipos? Hoy en Futbolandia resolveremos esta pregunta. ¿Es realmente Mbappé el dictador? Para responder alguna de estas preguntas, tendríamos que irnos algunos años atrás. En el Mónaco, Kylian empezaba como una promesa para el fútbol mundial. En el Mónaco ya se daban destellos de su gran talento y en Rusia 2018 fue decisivo para ganar el campeonato mundial. Kylian era rápido, era fuerte y parecía destinado a gobernar el fútbol por lo menos 10 años. Y desde muy joven hubo bastante ruido alrededor de su figura. Se hablaba muchísimo acerca de su entorno, especialmente de sus padres, quienes al parecer influían en las negociaciones deportivas. Incluso el Mónaco denunció públicamente que habían contactos con grandes clubes de Europa alrededor del jugador. Y poco a poco comenzó a construirse algo alrededor de la figura de Mbappé. Kylian parecía ya solamente un proyecto. Cuando Kylian Mbappé aterrizó en París, parecía que este club se iba a devorar el mundo. Con el gran proyecto catarí y figuras de renombre como Neymar Jr. y Lionel Messi, el club parecía simplemente destinado a la gloria. Sin embargo, todos sabemos qué pasó. El PSG tenía estrellas, jugadores de alto calibre, pero simplemente no se sentía un equipo. El PSG llegó a sentirse un club de amigos más que un equipo consolidado, un equipo lleno de individualidades, sin un buen ejercicio táctico. Esto sumado a la final de Champions perdida en 2020 contra el Bayern de Múnich, donde Kylian Mbappé fue duramente criticado tras fallar en ocasiones claras provocadas por Neymar. Y aunque Mbappé, Neymar y compañía seguían inflando números estratosféricamente, la sensación colectiva era que este equipo nunca podría ganar la Champions. Con el paso de los años, empezó a aparecer una crítica muy específica alrededor de Kylian, que era su desequilibrio táctico. Mbappé necesita libertad ofensiva, necesita moverse por espacios. Eso lo hacía un jugador diferente. Al ser un jugador que se movía de esa manera, no participaba colectivamente en la defensa. Es por eso que todos los jugadores tenían que adaptarse a Kylian, y adaptarse a un jugador así era muy difícil. Pasó esto en el PSG, ahora muchos lo están viendo que está pasando en el Real Madrid. Jugadores como Rodrigo, Vinicius también se mueven por esa misma banda. Eso hacía que el equipo no se sienta cómodo y que haya demasiada congestión de jugadores por una misma banda. Otra de las duras críticas que se le hace a Mbappé es su poco trabajo defensivo, ya que muchos analistas coinciden que el jugador no trabaja defensivamente. Esto en el fútbol moderno es importantísimo, ya que jugadores como Dembélé, Rafinha, Kvaratskhelia, Harry Kane siempre están muy arriba buscando la equivocación de los adversarios y asfixiando constantemente con una presión incansable. Esto hace que el Real Madrid se vea muy bien ofensivamente, pero que defensivamente le falten jugadores a la hora de recuperar. Y con Kylian empezó a aparecer otro gran debate, que era el gran poder que ejercía, el gran poder alrededor suyo. En el PSG se hablaba constantemente de contratos grandes, millonarios, influencias deportivas y decisiones que eran tomadas siempre pensando primero en el jugador antes que en el equipo. Y cuando una figura se vuelve tan grande, definitivamente cambian las jerarquías y todo se pone un poco de cabeza. Porque ya no se trata solamente del equipo, se trata del jugador, se trata de cuidarlo a él, se trata de pensar solamente en él. Y se trata de jugar para él. Es por eso que muchos piensan que los equipos a los cuales va Mbappé pierden naturalidad. ¿Por qué? Porque solamente se dedican a jugar para él. Este poder de Kylian se puede observar en el juego del gato y el ratón que le hizo durante muchos años al Real Madrid, en mercados donde el jugador parecía que por fin se vestiría de blanco y terminaba renovando por el PSG
con unas sumas de dinero extraordinarias. Una vez llegada la renovación, el jugador se mantenía en silencio, solo para volver a esperar al otro mercado y ponerlo nuevamente de cabeza frente a nuevos rumores por su fichaje. Muchos merengues incluso llegaron a decir que Mbappé los utilizaba para poder seguir ganando más y más dinero en el Paris Saint-Germain. A esta problemática habría que añadirle la obsesión de Florentino por fichar a Mbappé. Porque vamos a ser honestos, el Madrid no necesitaba urgentemente un delantero. Ya tenía jugadores tan buenos como Vinicius Junior, Rodrigo, entre otros jugadores que prácticamente eran invencibles. Eso lo demostraron ganando la Champions League. Es por eso que muchos dicen que el equipo tenía otras urgencias antes que un delantero. Por ejemplo, en la defensa, la ausencia de Nacho estaba dejando un vacío bastante grande en la defensa del Madrid. Por otro lado, un Toni Kroos que se estaba retirando del fútbol a lo grande, necesitaba también ser reemplazado y no se le dieron las prioridades a estas líneas defensivas del Madrid y antes prefirieron contratar a un jugador con un salario exorbitante. Entonces, podríamos decir que Florentino se obsesionó con el jugador y no priorizó al equipo. Uno de los más grandes perjudicados con la llegada de Kylian fue Vinicius Junior, quien juega por su misma banda. El jugador brasileño se había convertido en el líder de proyecto del Real Madrid, consolidándose como un jugador top, al incluso llegar a la conversación en la gala del Balón de Oro. Pero tras la llegada de Mbappé, todas estas cosas cambiaron, ya que al utilizar ciertos sectores de la cancha, terminó quitándole el protagonismo que ya era de Vinicius Junior. A veces llegaban hasta a estorbarse en la cancha, ocupando las mismas zonas del ataque y dándole menos dinamismo a la ofensiva del Real Madrid, ya que este nuevo equipo del Real Madrid no giraba en torno a Vinicius, sino a otra nueva superestrella. Y aquí es donde Vinicius cayó su nivel y de estar en los primeros puestos del Balón de Oro, terminó cayendo de manera estrepitosa. Y así es como Mbappé no solo afectó al equipo en sí, sino también a un jugador que se había ganado y había demostrado ser la gran estrella del Real Madrid. Pero quizás el partido que demostró aún más la deficiencia de la delantera del Real Madrid fue el clásico contra el Barcelona. Ese día el popular Donatello terminó el partido con 8 fuera de juego, pero el número no solamente fue el problema en realidad fue que el Real Madrid se mostró tácticamente devastado, un equipo que no tenía espíritu, sin sincronía, sin estructura, sin el juego táctico que tanto lo caracterizaba. Mientras el Barcelona jugaba con un bloque perfectamente equilibrado, el Real Madrid esperaba solamente una jugada individual que pudiera salvarlos del gran vacío que ya tenían colectivamente. Ahora, decir que Mbappé es un dictador son palabras mayores. Sin embargo, el jugador nos ha dado las herramientas necesarias para llamarlo de esa forma. Esto se ha visto en la final de Supercopa pasada, cuando Xavi Alonso quiso hacerle el pasillo a los jugadores del Barcelona por haberles ganado la final, a lo que Mbappé, frunciendo el ceño y furioso, le dijo que no, el equipo no iba a hacer el pasillo y lo mandó al propio entrenador a que regrese a las duchas. Otra de las herramientas que Mbappé nos da para poder llamarlo de esa manera es cómo se refirió a Arbeloa hace solamente unos días, donde Kylian Mbappé, molesto por no haber sido incluido como titular en un partido intrascendente, arremetió con todo contra Arbeloa delante de la prensa, diciéndole que Arbeloa había dicho que él era el cuarto delantero, a lo que Arbeloa se excusó diciendo que nunca había dicho tales cosas. Esto demuestra una clara división entre Mbappé y sus entrenadores, ya que lo hemos visto con Mauricio Pochettino, también con Galtier, incluso con Thomas Tuchel. A Mbappé siempre se le ha visto como un jugador problemático. Arbeloa también en esa entrevista respondió que un jugador que hace solamente 4 días no podía jugar el clásico, alegando una lesión, no podría ser titular al partido siguiente, y mucho menos cuando se fue de vacaciones con su novia. Entonces quizá Mbappé no destruye los equipos, pero es una pieza fundamental por la cual los vestuarios están tan divididos. Pero nosotros no sabemos a ciencia cierta si lo que pasa en el vestuario del Real Madrid es verdad o no. Así es, muchos piensan que hay bastante de verdad en esto. Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que Kylian Mbappé realmente se merece ser llamado el dictador del Real Madrid? ¿O es simplemente la tortuga de Troya enviada por Luis Enrique
para destruirlos desde dentro. ¿Crees que la llegada de un nuevo entrenador podría cambiar la historia del Real Madrid? ¿Crees que el Real realmente pueda gestionar bien a sus superestrellas? Eso lo averiguaremos en la próxima temporada. Por nuestra parte, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Futbolandia.